Profe, pues yo sí tengo una duda. Pues ayer vi el video de la clase anoche. Sí, señora. ¿Tú me podrías explicar mejor lo del trabajo? Es que yo creí que para mañana era ya el trabajo como tal, digamos, pues en mi parte, yo sí me decidí por hacer una revista digital. Ok. Entonces, Estamos, pues sí, ya viendo estamos, Sí, mi profe. sí, adelante, sigue, termina porque me atravesé. No, no, que te digo que sí que hay como confundida porque pues vi en la clase anoche que dice que para el lunes había quedado, era primero entregar un trabajo escrito en Word. Mm, Entonces, pues no sé si estoy en lo que entendí, es hacer primero como o sea, una introducción de lo que voy a, pues como a incluir en mi trabajo, como la parte teórica, etcétera ujú, y ya después justificar el por qué creo que vale la pena hacerlo ujú. y por qué en ese medio y demás. Sí, sí, señora. A ver, todo medio debe planificarse. O sea, no hay nada en esta vida que no se deba planificar. O sea, por ejemplo, todos los medios escritos, impresos, tienen un manual de estilo y determinan de qué se va a hablar y de qué no se va a hablar. Y aquí, digamos, pues se involucran también, por ejemplo, todos los temas de manejo idiomático. Para la emisora es igual, pero debemos ser un poco rigurosos por la naturaleza, digamos, de la temática. Bueno, tal vez medio que se respete debería crearse bajo condiciones de investigación previa, sobre todo aquí, que estamos tratando de crear unas herramientas de comunicación que podrían estar al servicio de la comunidad con temas muy álgidos que estamos revisando, que todos tienen que ver con el tema de desarrollo, con desarrollo sostenible, con creación de conciencia, formación de conciencia, por lo tanto es muy importante planificar el medio. Y todo lo que hagamos requiere de una investigación. Qué bueno fuera que todos los comunicadores se acostumbraran a que cada vez que van a inscribir investigan, tienen mucha información y tienen un conocimiento amplio de las cosas que deben suceder a partir de la información para ser cada vez más convincentes, veraces, partir de las realidades, en fin, tantas cosas que son tan bonitas, pero a veces tan difíciles de lograr desde la práctica. Por lo tanto, este trabajo que ustedes están haciendo primero, pues tienen obviamente un conocimiento a partir de lo que es la comunicación para el desarrollo, una gestión de comunicación que es completamente distinta, incluso distinta a la comunitaria. Y ahora vamos a hablar un poquito de eso. Pero lo que sí estamos haciendo en este momento es comprometernos con una tema. Al comprometernos con una temática en particular, hacemos investigación, identificamos marcos jurídicos, identificamos marcos contextuales, identificamos todo lo que puede llegar a ser un marco importante para desarrollar nuestro contenido en el medio seleccionado. Por lo tanto, esa fase de investigación queda dentro de un trabajo que van a entregar el día lunes y que además van a sustentar el día lunes, porque pues el día lunes van a hablar y van a decir, mi tema es este, yo partí desde este punto, involucré aspectos determinados por tal, y empiezan a nombrar ministerios, normas, organizaciones de carácter internacional, hasta cómo llegar a la temática propuesta, ¿correcto? Eso de marcos contextuales, marcos jurídicos, marcos conceptuales, ubicaciones geográficas, alcance, todo eso que va a definir la característica general es lo que tiene que ver con la introducción. Posterior a ello, se justifica la creación del medio y se dice, este blog que se llama Guachu 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 es creado para, y ahí justificas para qué creas el medio. Eso normalmente si, por ejemplo, estuviéramos trabajando en comunicación comunitaria y estuviéramos solicitando espectro a nivel de radio, sería necesario presentar para que nos otorguen en el Ministerio de las TIC una frecuencia. Entonces, pues obviamente con ellos hay que entregar otros documentos adicionales hasta que finalmente logramos el alcance de esta frecuencia y el medio para poder trabajar en él. Lo mismo, pues,
tratamos de hacer seriamente aquí. Justificamos por qué creamos un medio, qué tipo de contenido vamos a publicar, qué tipo de herramientas vamos a tener de carácter tecnológico. Unas son audiovisuales, otras son solamente audio, otras son solamente texto. Ya ustedes eso lo determinarán, tienen total libertad para hacer la creación de un medio. Entonces, sí, ese trabajo me lo van a enviar. Digamos, hoy tengo para decirles que me envían lo previo, es decir, lo que ya tienen escrito y lo que tienen ahí como en borrador, me lo mandan a mi correo, por favor, hoy. Quiere decir que estamos haciendo los trabajos como por fases, entonces mi correo lo tienen hace tiempo, es cealtamar@sonigraph.com.co, lo estoy dejando escrito acá en el chat de este grupo de Zoom. Por lo tanto, allí espero los documentos que están en proceso de elaboración. No pido que tengan cara de final, pido que estén en construcción. Entonces, no importa si hay textos que no han terminado, entonces simplemente continúan con lo otro, sea tal cual como el trabajo hoy. Y ya el día lunes, porque se supone que era para mañana viernes, el día lunes lo presentan ya muy titino, muy bonito, y aquí van a hacer la sustentación frente a sus compañeros y me lo van a enviar como trabajo final. ¿Lista la aclaración, Laurita? Sí, señora profe, gracias. Bueno, me alegro. ¿Habrá otra pregunta del Profe, trabajo, una preguntita. de las temáticas? Em, el lunes toca hacer la sustentación, ¿cierto? Pero entonces ya toca hacer la armada, o sea, ya terminada completamente en el blog o... No, 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 no. Hacer la sustentación de lo que vas a entregar, que es, digamos, la estructuración del medio. Todo lo que es texto. Ni siquiera son contenidos de las noticias, ¿no? O contenidos de las temáticas o de los documentos que ustedes van a plantear allí, no. Es simplemente lo que acabo de explicar y obviamente sí lo van a presentar. Y van a decir, surgió esta idea por esto, por esto. Por ejemplo, ayer hicimos un ejercicio con Francis y Francis estaba tratando un tema importante que tiene que ver con el agua, que tiene que ver con un guía. Y oh sorpresa, después de haber recibido un documento que le facilité de la Defensoría del Pueblo, dice, wow, creo que me estoy metiendo en la boca del lobo. Y el lobo tiene unos dientes muy filudos. ¿Qué voy a hacer con este manejo? Entonces, ayer lo discutí. Pues sí, la contaminación de las aguas de un guía, eh, de los recursos hídricos que tiene esta población, pues no tienen otra razón más allá de actividades de narcotráfico. Pero ella no se va a centrar en las actividades de narcotráfico, va a mencionar la situación, pero va a determinar otro tipo de tópicos completamente diferentes, pero pues tampoco le puede hacer el feo a la realidad. Lo va a mencionar, pero lo va a llevar desde el punto de vista de testimonio de la comunidad y sabrá cómo hacerlo, ¿sí? Es lícito para quien genera, pues si estamos hablando acá de que hay un artículo 20 y que si hay una ley de transparencia para gestionar, mal haríamos limitando acá tontamente las temáticas. Entonces, se trata es de presentarlo y de decir, llegué aquí a esto, lo planteé por esto, por Y, Z, me encontré con estos documentos, encontré que es importante tal información, creo que se debe hacer conciencia sobre tal cosa. Entonces, es la presentación y argumentación de su medio con en los temas que ustedes eligieron. ¿Listo, Marcelita? Bueno, muy bien. Entonces, ¿alguna otra pregunta? ¿Algo que haya que aclarar? Bueno, si no hay nada que aclarar, entonces continúo con mis temas. eh, Estos temas que tienen que ver con desarrollo. Entonces, de alguna manera, ya habíamos llegado hasta acá, hasta que es el desarrollo sostenible y digamos que el desarrollo sostenible se define como la capacidad de una sociedad para
cubrir las necesidades básicas que tiene, entrar en procesos de industrialización, permitir que el desarrollo ingrese a la comunidad, pero sin ocasionar daños al medio ambiente o daños al ecosistema. Es decir, nosotros podemos generar desarrollo, que era lo que Oscar decía. Es increíble que para que las cosas, él está hablando de deforestación y está hablando de tala de árboles indiscriminada. Y entonces ayer mismo también le hace un análisis al IDU y dice, ¿cómo es posible que este sector, específicamente en la ciudad, que obviamente tiene que ser modificado arquitecturalmente para que beneficie a algo más de 2.000 personas, tenga que tener el sacrificio de 50 y tantos árboles, ¿verdad, Oscar? Perdón, de 28, pero que el IDU, 28, sí, señora. 28, pero que el IDU va a sembrar 50 y tantos en reemplazo de ellos. Y hacemos el análisis de que pues son árboles adultos, árboles que llevan ahí sembrados mucho tiempo, 40, 50 años, 30, así sean de 20. 20 es mucho tiempo. Entonces, de aquí a que las plántulas que van a sembrar en reemplazo crezcan, pues es una irresponsabilidad muy grande. Entonces, pues yo le puedo dar paso al desarrollo, pero necesariamente ese desarrollo tiene que cumplir con requisitos, porque si se supone que entrar en evolución, entrar en desarrollo, es dar paso a la industrialización. Si se supone que es permitir que la tecnología y la tecnificación entren a las culturas, pues obviamente es necesario que esto entre de manera armónica, sin sacrificar, digamos, unas condiciones que vamos a analizar ahora por medio de un gráfico. Entonces, para alcanzar el desarrollo sostenible, hay que cumplir con requisitos. Y estos requisitos, pues los vamos a ver acá de una forma, digamos, como mejor. Normalmente cuando se pinta la condición de desarrollo, tenemos dos ejes fundamentales. Uno está dentro de lo social. ¿Por qué? Porque la comunidad existe y está presente aquí, por este lado. Pero si la relación es entre la comunidad, o sea, los aspectos sociales y sus posibilidades de crecimiento económico, este crecimiento económico de la mano del desarrollo, de las actividades de las empresas, de las prácticas, debe ser de alguna manera equitativo con los requerimientos de esta sociedad. ¿Por qué? Porque esta sociedad lo que quiere es de forma natural debe específicamente hacer que esas necesidades básicas se cumplan, que haya cada vez más trabajo, que haya eliminación del hambre, que tengamos más posibilidad de hacer una apropiación de capital, todas estos cuentos y estas historias que hemos venido trayendo a colación a partir del desarrollo temático de esta asignatura. Cuando se piensa, por ejemplo, en el medio ambiente, entonces, como con el ejemplo de Oscar, para que esta comunidad que está acá, que son algo más de 2.000 personas, pueda tener, digamos, una infraestructura más moderna, por este lado, por lo medioambiental, tiene que hacer el sacrificio de 28 árboles. En defensa de esto, entonces, como es como un triqui-trueque ahí, el IDU va a hacer la obra, va a beneficiar acá a esta gente, pero adicionalmente le va a quitar sus 28 árboles maduros. No se habla de transporte, ¿cierto, Oscar? Se habla es de tala de árboles y luego de reemplazo de ellos con unas plántulas pequeñas, que son un 50 y pico, y con esto se negocia a la sociedad. Pero para que realmente esté dentro de las prácticas de desarrollo sostenible, necesito que esto realmente sea vivible, es decir, que sea muy pertinente desde el punto de vista de la coexistencia del ser con su medio ambiente. Desde el punto de vista económico, cuando pensamos, por ejemplo, que vamos a evolucionar en algún tipo de, no sé, de economía, pongamos un ejemplo, los cultivos de flores. Entonces, claro, económicamente, qué maravilla para esta sociedad tener acá
un cultivo de flores, y ese cultivo de flores, pues obviamente no solamente atiende el mercado local, sino atiende el mercado internacional, porque ya he hecho algunas prácticas y entonces entramos dentro de la internacionalización y empezamos a hacer relaciones de carácter económico. Y entonces tenemos, por ejemplo, San Valentín en Estados Unidos, tenemos muchas, pero muchas ventas en otras partes del mundo y obviamente abastecemos el mercado local con dos productos distintos, uno muy de talle largo, con un botón amplio, con un tipo de flor específicamente adaptado para mercados internacionales, pero resulta, sucede, pasa que para que esos botones se conviertan en esas maravillosas flores y esos troncos de rosas, por ejemplo, sean lo suficientemente fuertes y después yo haga todo el proceso de embalaje, refrigeración y luego hacer el proceso de exportación, pues maravilloso, porque eso le va a dar una mejor calidad de vida a las personas. Pero ¿qué pasa medioambientalmente con esa práctica? Que es un negocio próspero, pero desafortunadamente donde está va secando el suelo, donde está va haciendo que no se vuelva a poder cultivar absolutamente nada más, porque le sustrajo el agua del suelo y del subsuelo. Eso es lo que ocurre con las flores. Ahora casi todos, no sé dónde era que oía, la mayoría de los productos estamos vendiendo agua empacada. Casi todo tiene una relación directa con el agua. Y si el agua es un producto que va a ser completamente escaso, que ya realmente se está tratando de establecer cuánto estás consumiendo. Por ejemplo, ahorita vamos a ver una campaña de la mano de UNESCO y esta campaña está invitando a que las personas tengan una conciencia y racionalización del uso del agua. Y ahí es donde estamos los comunicadores, trabajando a partir de sensibilizaciones, trabajando a partir de piezas que hay que crear para que la gente entienda cuál es la problemática, volver un poco más fácil eso que, digamos, la gente de a pie no entiende desde los parámetros económicos, pero que nosotros sí tenemos que hacer, mediar en ese contenido una posición de sencillez, de palabra sencilla, de mensaje completamente claro, basarnos no solamente en la parte gráfica, sino en la fotográfica, en la construcción de estos mensajes que pueden ser, por ejemplo, muy modernos para que los jóvenes les paren bolas y otros también no dejando de ser serios para que los adultos tampoco dejen de prestar atención a la temática. Entonces, pues ahí estamos los comunicadores haciendo contenido. Entonces, lógico, aquí dice entre lo económico y lo medioambiental, esto tiene que ser viable. O sea, yo debo crecer, pero no puedo afectar mi contexto medioambiental. Lo que está mediando en esta situación aquí es que sí hay muy buenos cultivos, con este ejemplo, muy buenas rosas y muy buenos negocios, pero la tierra, a la tierra le estamos escurriendo las gotas de agua y por esa zona se va a dañar todo. O sea, los animales no tienen que comer, no se va a poder hacer un cultivo de reemplazo porque la tierra ya no funciona. El que asuma el nuevo terreno, entonces le va a tocar hacer una gran cantidad de inversión para rehabilitar la tierra, va a tener que hacer un segundo proyecto, digamos, un poco más tecnificado, pero sin correr el riesgo de seguir agotando el líquido vital que se llama agua. Cuando todo eso está en armonía, cuando hay equidad, cuando las cosas son vivibles y también viables, en medio de ese corazón aparece el desarrollo sostenible. Ese desarrollo sostenible lo hemos visto, por ejemplo, en los objetivos de desarrollo que ha planteado la ONU, que son un compromiso para todos los habitantes del mundo y que nosotros vamos a tener, digamos, vigente hacia la Agenda 2030. Entonces, los objetivos de desarrollo sostenible, ayer estaba tratando de buscar esta lista mediante gráficos, pero no pude alcanzarla. Fíjense que la mayoría de los trabajos que ustedes están desarrollando y seguramente la conciencia que van a crear con la opinión pública que tenga contacto con el medio que están creando, con el trasfondo, obviamente toca los problemas más álgidos. Erradicar la pobreza en todas sus formas, poner fin al hambre, conseguir la seguridad alimentaria y una mejor nutrición para las personas, garantizar una vida saludable,
garantizar una educación de calidad inclusiva, alcanzar la igualdad entre los géneros y empoderamiento de las mujeres y las niñas. Entonces, pues nada más con estos primeros 5, por ejemplo, quiero hacer una lectura de lo que implica el proceso de responsabilidad social de las empresas con sus comunidades. Entonces, una compañía como Alpina, que en este momento está haciendo un cambio profundo, grande, de identidad corporativa, no solamente cambiando todo lo que es el logo, la situación de color, un mensaje que de pronto quiere llegar a atrapar a personas que han estado fuera del negocio, una campaña que quiere conquistar corazones, que quiere ser cercana, con un lenguaje muy sencillo y a la vez muy cercano a las personas a las que quiere llegar, que en esto, pues digamos, el target es todo el mundo. Obviamente llega con honestidad, llega con una cantidad de prácticas interesantes y no es solamente el cambio de empaque, no es solamente la utilización de un nuevo color y una cantidad de dinero implementada pues en esas campañas que uno ve que tienen varias, digamos, repeticiones en el día de sus comerciales de televisión y aparecen en las vallas, aparecen en muchas partes. Entonces, cuando uno ve a Alpina, dice, está comprometida desde muchos ángulos y entonces las empresas suelen poner ese sello de calidad. Antes, por ejemplo, decían, estaban comprometidos con las prácticas de ISO y esos ISOs aparecían dentro de su cultura organizacional como una marca, como una diferenciación frente al otro y entonces le decían unas a las otras, es que nosotros ya estamos comprometidos con la calidad. Y entonces decían las personas que sabían de los procesos de gestión de calidad, sí, ¿qué estás certificando? Pues bueno, estoy certificando procesos, pero también estoy certificando unidades o estoy certificando toda la compañía. Y eso implicaba un cambio de una forma de pensar, incluía a la función directiva y a todos los miembros de la organización. Y los documentos entraron a ser procesos estandarizados dentro de la organización y a su vez pues se comprometían y se les llenaba la boca con la palabra certificación de calidad. Hoy en día vamos un poquito más allá. Entonces no es solamente como en el caso de Alpina decir, no, mire, si es que voy a cambiar los empaques. No, es que voy a cambiar los empaques porque además he sido un gran contaminante en esta vida y quiero que ya esos pitillos, por ejemplo, que se quedan clavados en las pobres tortuguitas o que van a ser un impedimento para muchos animalitos bebés en cuerpos de agua que de pronto se les incrustan y ellos crecen y crecen con su pitillo ahí, o que le cegan la vida a un pato, yo no sé, se comieron el pitillo pensando que era otra cosa y resulta que ve uno grandes cantidades de accidentes en la fauna. Y entonces uno dice, no, pero si es que el pitillo con el agua se va a desbaratar y el pitillo se va a reabsorber. Entonces, eso es una práctica sostenible. El hecho de que sus vasitos plásticos, como todos nosotros en la vida, nosotros tenemos infinidad de productos plásticos. O sea, miren a su alrededor, vean su computador, es plástico. Los envoltorios de los computadores, las carcasas y todo eso es plástico. Seguramente la silla donde están sentados tiene un plástico. El mouse que tocan tiene plástico. Esto que tenemos aquí para podernos oír, el manos libres, tiene caucho y plástico, partículas de plástico. Yo aquí estoy viendo, sobre mi escritorio estoy viendo la carcasa del celular, la cocedora, la carcasa de la calculadora, estoy viendo una cajita donde tengo los audífonos y esa es plástica. Un frasco que tengo con alcohol y el frasco es plástico. Una cajita de lo que fue en alguna oportunidad Tic Tac y aquí están todas las memorias con las que yo trabajo, las USB con las que yo trabajo y está metida dentro de la caja de Tic Tac, más la envoltorio de las memorias también tiene plástico, más los esferos que tenemos encima, más el resaltador, el vaso que tengo aquí al lado que tiene agua también tiene plástico, o sea, todo tiene plástico. Alguna vez me hicieron el regalo de esta bomba y la tengo acá conmigo y resulta que es plástico. Todo es plástico en esta vida. ¿Qué vamos a hacer rodeados de tanto plástico? Bueno, pues cada compañía tiene que ser completamente sensata
de lo que está aportando. Y es lo que estamos hablando de desarrollo sostenible. Es que todas esas envolturas, todos los empaques son totalmente opuestos al desarrollo de una práctica con carácter y principio ambiental, porque todo lo está dañando. Volviendo al caso de Alpina, entonces está modificando los empaques para que sean fácilmente biodegradables. Pero como aún le quedan una cantidad de cositas que están en plástico, las tapitas de las cajitas de la leche, porque ellos sí tienen leche, no tienen lactosuero. Ellos están luchando contra el lactosuero. Todo eso obviamente tiene que ir a una caneca. Entonces, diseñan dentro de la responsabilidad social empresarial unos procesos que dicen, mira, deposita tu vasito de tu yogur, de tu quesito alpina, de tu yogo, de lo que tengan, no sé, bueno, creo que el yogo no es alpina, pero bueno, de todo lo que sea el empaque del queso, el empaque del alpinito, el empaque del alpinet, del empaque de todo, deposítalo en una caja muy grande, que además yo estoy formando a las personas que trabajan en reciclaje para que ellas tengan un sustento de vida y les enseñan las prácticas de recoger los residuos que no son buenos para el ambiente, para el medio ambiente, para el mundo. Fuera de eso, no sé si ustedes saben que todos aquellos que trabajan, por ejemplo, con productos cárnicos o con derivados lácteos, todo lo que es la práctica de ganadería es demasiado contaminante. Entonces, en el mundo han querido acabar con las prácticas ganaderas porque lo que hace la vaquita de su popito de boñiga, esa boñiga más las paticas de los animalitos, que el que menos pesa por ahí tendrá 300 kilos, va dañando los suelos. Y entonces la ganadería se ha convertido en una actividad muy, pero muy desgastante de nuestra madre naturaleza. Entonces hay que ser absolutamente conscientes en el tema del manejo ambiental. Y cada compañía puede poner un sello de calidad donde está aportando a que su actividad sea netamente sostenible desde el punto de vista de gestión. Claro, le dan oportunidad de trabajo a muchas personas. Así le den trabajo a 10, no importa. Que la práctica que desarrolle sea una práctica ambiental. Nosotros, por ejemplo, los que tenemos mascotas, cada vez que sacamos a pasear a los perritos, es increíble, pero cada vez Colombia en las ciudades tiene más y más perritos y uno, pues como papá responsable de estos perritos, pues los saca. Obviamente, si es responsable, que te responsable, pues recoge el popito de su mascotica. ¿Pero dónde lo recoge? En una bolsa de plástico. Entonces, toca buscar que la bolsa sea de aquellas que es biodegradable y no solamente el plástico ese de bolsas que venden todos los que necesitan en este momento una ayuda y que venden bolsas y bolsas negras, verdes, blancas, rojas, todas de plástico. El mundo es plástico, ¿qué le vamos a hacer? Entonces, gracias a estos desmanes es que nosotros tenemos estos objetivos de desarrollo sostenible que están presentes en sus trabajos. Y piénsenlo de verdad cada uno y le va a encontrar específicamente. Por ejemplo, alcanzar la igualdad entre los géneros y empoderar a las mujeres y a las niñas. Tenemos 2 niñas trabajando con identidad de género. Garantizar una educación de calidad inclusiva, equitativa y promover las oportunidades de aprendizaje permanente para todos. Allá tenemos un compañero que es docente, que trabaja con docencia y está detrás de ese proceso de la educación siendo actor permanente. Garantizar una vida saludable y promover el bienestar para todos y de todas las edades. Pues eso está intrínseco en la gestión de cada quien. Por ejemplo, garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos. Por allá tenemos a una niña pensando en un guía. Asegurar el acceso a energías asequibles, fiables, sostenibles y modernas. Fomentar el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible en empleo pleno, productivo y trabajo decente para todo el mundo.
Desarrollar infraestructura resiliente, reducir la desigualdad. Yo ya había leído esto, ya había compartido con ustedes los objetivos de desarrollo sostenible, pero me parece sumamente práctico que ustedes desde su trabajo se identifiquen con el desarrollo sostenible y vean que es una responsabilidad del universo entero. Conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Garantizar las pautas de consumo y producción. Tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. Conservar y utilizar de forma sostenible los océanos, mares y recursos marinos. Proteger, restaurar y promover la utilización sostenible de los ecosistemas terrestres y gestionar de manera sostenible los bosques. Ahí está el caso de Osquitar con su tema de tala. Combatir la desertificación y detener y revertir la degradación de la tierra, frenar la pérdida de diversidad biológica. Por lo tanto, nuestro papel desde la educación de cada uno como actor de vida, es que no estamos en este mundo ahí levitando y andando por la tierra, no. Somos tan irreverentes que de pronto vamos por la calle y nos vamos comiendo unas papas fritas y botamos la bolsa de basura a la calle. ¿Qué va a pasar con esa bolsa de basura? Esa bolsa que tenía, que antes tuvo unas papas, por lo primero que se va es que el viento la corre y se va a meter por cualquier hueco que la pueda chupar. ¿Cómo se llama eso? Alcantarilla. Y la alcantarilla la va a llevar por el agua de nuestro maravilloso acueducto y nuestro maravilloso acueducto se lleva esa bolsa y otra cantidad de porquerías, botellas, tapas, todo lo que uno se alcance a imaginar, todo se lo va a llevar a un río. Y en el río, ¿a dónde va a ir a parar? Pues el río, como nos enseñaron desde chiquitos, eso va a los mares. Y después estamos viendo que las prácticas climáticas del universo entero, ay no, yo no fui, yo no tuve nada que ver en el asunto. Claro que tuvimos que ver en el asunto. El hecho de ir a un paseo, irse, por ejemplo, a una montaña, irse a un, no sé, a un piqueteadero, es tan importante identificar que todo lo que boto lo tengo que recoger y lo tengo que poner bien. Por eso es que nos están enseñando el uso de las canecas para desechos de distinta índole. Una botella de vidrio mal parqueada en un sol de estos que a veces tenemos nosotros, en una, digamos, cubierta de montaña que está llena de hojas secas y de pastos secos, pues de inmediato que produce, cuando nosotros vemos esos incendios forestales, es porque realmente hubo alguien muy descuidado o que dejó una llamita encendida y que se fue corriendo, 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 o que de alguna forma dejó algún elementico y entonces volvimos a la época primitiva donde el contacto del vidrio iba calentando lo que tuviéramos abajo de tierra y se iba encendiendo la llama. Y así nosotros estamos acabando con el planeta. Yo les pregunto, ¿cuántos minutos ustedes se bañan al día? Yo quisiera que esta clase la tuviera mi hija. A mi hija se duerme bajo el agua. Ahora va a decir que es que estoy hablando mal de ella porque está acá en el cuarto de al lado. Estoy hablando mal de todos los que se demoran más del tiempo. Es que uno debería tener la habilidad y la agilidad de bañarse de forma rápida, incluso tener un balde al lado de la ducha para que toda esa agüita que corre sin necesidad, y allá Osquitar está muerto en la risa y está volteando a mirar a yo no sé quién, que seguramente le recomendó la práctica del balde. Y resulta que, No, pero ¿no? qué pena. Es que me acordé de algo ayer de lo que tú mencionabas. Ayer, pues, como yo soy asesor comercial, fui a una casa de un cliente y le pedí prestado el baño, ¿sí? Y me di cuenta que la señora, o sea, nunca realmente estando acá me he dado cuenta que una persona reciclara agua y me dijo, no, acá reutilizamos el agua, entonces después que termines de hacer tu necesidad, pues vas y le echas agua. Y yo quedé súper sorprendido porque, o sea, es una buena técnica y ayuda al planeta y ayuda a ahorrar, pues, dinero, ¿sí? Y yo quedé súper sorprendido. Estaba Claro, contando eso. es que es así. Imagínate que si tú te bañas y abres el grifo de la llave, hay una cantidad de agüita, digamos que, por ejemplo, no quiero hablar de nadie, abren la ducha, ¿cierto?
y uno tiene que botar un montón de agua porque no está caliente. Entonces, el agua fría cae. Allá Marcelita se rió, claro que se rió. Es que a todos nos ha pasado. Entonces, uy, y uno le mete la mano. ¿Y qué pasa con esa cantidad de agua que se va por el sifón? Pues que fue agua que no fue utilizada. Si tuviéramos unos baldes de agua, claro, yo sé, los baños son chiquitos, tener baldes es una incomodidad, después el reguero, el trapero, el tiempo, yo siempre estoy de afán, yo necesito salir muy titina a mi calle, pues ya con la cartera terciada y con todo listo, pero no puedo perder el tiempo en eso. Claro, tiempo se pierde montones. Y deberíamos pensar en esas prácticas que le apuntan al desarrollo sostenible de los países y va a tocar un punto importante de nuestra economía. Entonces, tengo mis baldes al lado, recojo el agua que sobra y luego uno le recomienda a Osquitar, el agente comercial que vino a visitarme, que en lugar de bajar la llave, tome el agua del balde y baje la llave de sus cositas con la que yo dejé lista. ¿Sí? En mi balde. Eso debe hacerse. Dentro de poco nos va a tocar. Es increíble, pero por ejemplo, una persona que se despierta en La Guajira no tiene la misma dinámica de nosotros. Esa mamá que se despierta en medio de una ranchería tiene que ir a caminar un montón para ir a sacar por allá agua de yo no sé dónde. Y se van en unas canoitas chiquiticas hasta que van y recogen el agua y se devuelven. Son ellas, no son ellos, no son los señores guairos, son las señoras guairas, las guayú que están por allá en su tierra y en medio de sus rancherías. Mientras hacen todo eso, ya hay una persona que está en el campo, tiene un promedio de 4 y 5 horas en el ejercicio de recoger agua. Y ese ejercicio de recoger agua, de alguna manera va a representar. Aquí alguien está escribiendo y dice, el agua ya empezó a cotizar en las principales bolsas de valores del mundo. Ay, Oscar, ¿de verdad? Claro, es que se va a convertir en un problema el agua. Dicen que las guerras van a ser por agua y la cantidad de situaciones que nosotros tenemos de ciudad no se compadecen con las situaciones de campo. Entonces, seamos conscientes del buen uso y racionalización de lo que nos entregaron. Aquí nos dice proteger y restaurar y promover la utilización sostenible de los bosques y combatir la desertificación. Como últimos objetivos, promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, fortalecer los medios de ejecución y reavivar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. Entonces, pues era bueno pasar por acá porque digamos que sus trabajos de alguna forma están tocando aquellas temáticas que son importantes, que son temáticas de población, que nos ayudan desde nuestra profesión, pero que lo más importante es que se van a revertir en información sobre la opinión pública. La UNESCO, Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, contribuye con la implementación de los ODS a través de su trabajo y ese trabajo se ve, por ejemplo, reflejado en educación, en ciencias naturales, en ciencias sociales y humanas, en cultura, en comunicación e información. Todo lo que nosotros hagamos desde la comunicación tiene el apoyo y soporte de la UNESCO. En España, en la zona de, ¿cómo es que se llama esta zona? En la zona vasca, hay un movimiento que se llama ETSEA, es el Centro Vasco de la Entidad, con el fin de potenciar la participación e incidencia en la Agenda 2030. ¿Qué le corresponde a esta gente? Pues realiza concursos desde el punto de vista de las campañas, y ahorita se los voy a poner, donde realmente nuestra capacidad en la producción audiovisual puede estar al servicio de estos objetivos de desarrollo sostenible. Obviamente están tratando de trabajar directamente con
con UNESCO y con ONU para que exista sensibilidad por parte de todos aquellos que quieran involucrarse en estos procesos, que a la final debería ser un problema de todos. O sea, todos vamos a llegar al 2030. Todos vamos a llegar a contribuir desde lo poco que hacemos. Ahora, unos no llegarán por ignorancia, pero lo que sé es que ustedes sí van a conocer del tema y ya no se pueden salir de esta situación así como desmontarse por las orejas. No lo pueden hacer por la sencilla razón de que ya tuvieron el conocimiento. Por ahí dicen en derecho que el desconocimiento de la ley no es razón para no cumplir la ley. Como quien dice, todo lo que tiene que ver con normatividad, de malas si no conozco o si conozco la ley. O sea, la ley, por ahí dicen también dura lex, sed lex, como quien dice, dura es la ley, pero la ley es la ley. Y en este caso, ustedes ya tuvieron conocimiento de la Agenda 2030 y ya los involucré. Y con quien ustedes empiecen a trabajar y si ustedes quieren ser comunicadores para el desarrollo, están involucrados. En este momento, antes de dejar ver, digamos, lo que son estas campañas, sí quisiera hacer recaer un poquito en el análisis de la diferencia que hay entre el comunicador comunitario y el comunicador para el desarrollo. ¿Alguno tiene alguna noción de lo que puede ser esto? Voy a dejar de compartir acá. ¿Algunos saben qué consiste una y otra? Digamos que comunicación para el desarrollo ya más o menos sabemos, pero sería chévere recordarlo. ¿Qué es la comunicación para el desarrollo? Profe, pues no sé si de pronto esté bien, pero bueno, yo diría que, pues la verdad no sé, pero mi idea es que, digamos, un comunicador comunitario, digamos, que da referencia hacia ir a lugares para que la gente conozca, digamos, de esa cultura, de cómo es la gente, la población, y comunicación, pues para el desarrollo definitivamente, pues es como mostrar la necesidad, es decir, como la otra cara de la moneda. Pienso que es eso, no sé si estoy bien. Ok, gracias y qué bueno verte porque tenía varios días de no verte, mi corazón. No supe qué pasó con el trabajo, no pude trabajar contigo, entonces, como dicen por ahí, de la humedad hablamos después. Ese era un chiste, pero bueno, en fin, ese era un señor que estaba arrendando un apartamento y entonces se va y está con el que va, le va a mostrar el apartamento. Ah, no, mentiras, mentiras. Es que yo soy matachista, entre otras cosas. Es un tipo que está viviendo en un apartamento y tiene muchísimos problemas. Y entonces al señor no le funciona la energía, no le funciona el gas, tiene problemas con, mejor dicho, todo se le está desvencijando, entonces llama a quien le arrendó el apartamento y le dice, hermano, es que yo ya le voy a entregar este apartamento, de verdad que es que este apartamento es completamente invivible, a esto aquí nada le funciona y usted sí me cobra un arriendo bien caro y yo esto como que yo ya, o sea, lo traje, pero para devolverle el apartamento. Y entonces le dice el tipo, no, es que usted definitivamente es sumamente exagerado, si el apartamentico es cuco, el apartamentico tiene todo chévere. Entonces dice, no, 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 a ver que no es así. Y de pronto llegan a la puerta, el arrendatario abre la puerta y en ese momento pasa un delfín así, ¡juá! Y entonces el dueño del apartamento le dice, ¿y eso qué es? Y le dice, un delfín, pero de la humedad hablamos después. Entonces, ayer rían, ríanse, por favor, no sean malos conmigo. Allá deben estar todos, ay, no, pero a ver, ¿qué pasó? Mírenlo, se rascan la cabeza. No sé si queda que hacer un break y festejar. Que veo Alejo. Bueno, después hablamos nosotros. Bueno, muy bien. Entonces, comunicación para el desarrollo, creería que la deberíamos tener clara. A ver, por ejemplo, querida Erika, para ti, ¿qué es la comunicación para el desarrollo? Profe, para mí la comunicación para el desarrollo también, lo que decía Alejandro, pues tiene que ver, digamos, con ayudar a la comunidad,
estar pendiente pues de sus necesidades y colaborar o contribuir con la mejoría de, pues, de esa necesidad que tienen, ¿no? Eh, hacerle seguimiento a esos casos, analizarlos y tratar de llevarle pues una ayuda, ¿no? Pues a esas personas. Ok, bueno, muy bien. Querida Laura, ¿qué dices? Bueno, profe, pues ojalá me hubiera salido esa pregunta el día del parcial. Esta me la aprendí de memoria, literal. Esa te Así. la aprendiste de memoria, entonces listo, vamos con la Sí, pregunta. profe. Sí, pues según lo que estudié más, como el concepto que se le da a la comunicación para el desarrollo, Ujú, son como estrategias de comunicación que se implementan como tal, pues con el objetivo ujú, principal de mejorar las condiciones de vida, ¿no? ujú. De los ciudadanos, sobre todo pues en los países como el nuestro, subdesarrollados, que pues se viven demasiadas necesidades y problemáticas. Y estaba pues leyendo de paso, echando un vistazo, lo de pues que comentabas de la comunicación comunitaria, y pues yo que hace más un enfoque, bueno, de hecho creo que se parece, o sea, tienen como esa similitud que hacen un enfoque como a la sociedad, Sí, en las comunidades como ujú, tal, como sí. a colaborar a las sociedades de las comunidades. También de pronto no sé si se vea también en el mismo enfoque, como en mejorar también X o Y problemáticas o condiciones de sus vidas. Bueno, aquí la diferencia radica específicamente en que por lo general cuando hacemos trabajo de comunicación comunitaria, nosotros empoderamos a la comunidad, es decir, son ellos los que cuentan sus historias, ellos los que aprenden a hacer radio, los que aprenden a hacer televisión, los que viven esos procesos, por ejemplo, mediante el teatro o el sociodrama, son ellos los que toman la vocería de las grandes problemáticas y están denunciando o están llamando la atención sobre lo que ellos tienen. Nosotros vamos a ayudarles. Nosotros llegamos allá como líderes, pero logramos que ellos aprendan a gestionar la comunicación. No es el grupo de comunicadores que hace visualizar las problemáticas ante la opinión pública, no, le enseñan a los lugareños a gestionar la comunicación para que ellos mismos cuenten y se acostumbren a hacer cosas. ¿Por qué? Porque el comunicador, por ejemplo, de la comunidad no se queda con la comunidad. Si yo vivo en San Cristóbal, bueno, bien, y entonces me quedo comprometida con mi problema de, del comercio y todas estas cosas, como el trabajo que nos están mostrando nuestras compañeras, pero hay veces donde si yo tengo que hacer el trabajo en Putumayo, en Bichada, en el Baupés, yo voy por un tiempo y les dejo unas herramientas y luego me voy. Pero si yo me voy como comunicador y me devuelvo a Bogotá o a Medellín o a Cali, pues esta gente allá no se va a quedar así maricruzada, no, aprendió a gestionar medios, aprendió a tomar fotografías, aprendió a hacer videos y aprendió a quedarse con los medios que les ayudamos a construir. Por lo tanto, nosotros funcionamos como facilitador de proceso en el entendimiento de la comunicación y de ayudarles con todo esto para que poco a poco ellos vayan gestionando su comunicación. Entonces, digamos que hay un dicho en comunicación comunitaria que la comunicación comunitaria se desarrolla en la comunidad, con la comunidad, para la comunidad y desde la comunidad. Mientras que la comunicación para el desarrollo se da en entornos grandes, pero los problemas son mayores. Entonces, eh, es lo que ustedes han dicho y lo que hemos venido aprendiendo en esta clase, con una gran responsabilidad porque todo es casi a nivel macro. Entonces, pues es muy, muy importante. Voy a buscar acá entonces estos videos. A ver si están por aquí. Primero voy a mirar si están por acá.
Ujú. A ver si por aquí está. Pero un segundo, voy a dejar aquí, voy a parar la grabación primero porque no la puedo dejar para que no me pase nada. Entonces, vamos aquí a compartir de nuevo esta presentación. Ahí sí la compartí o no la compartí. No creo que no. ¿Qué se hizo? Ay, tan bonito. Cerré. Qué maravilla. Fíjense que no hay ningún trabajo de Colombia, entre otras cosas, ¿no? Y ustedes busquen trabajos de Colombia, UNESCO, sostenibilidad, y no van a encontrar. Sí, claro, está. Hace unos años fuimos, digamos, como anfitriones de un evento, y sí apareció la ministra. Ella sí. Pero así como que nosotros tengamos un trabajo, y me parece que deberíamos de alguna forma, pues, como comprometernos con esto, ¿no? No todo ha de ser novelas, es necesario poner a producir la cabecita. Bueno, muy bien, entonces ya identificamos cuál es el papel de la UNESCO, entonces la UNESCO está detrás de todos los procesos de comunicación, y como en el caso de EXEA, pues apoyar, digamos, los contenidos que de alguna forma le van a dar visualización a las problemáticas. ¿Qué impide el desarrollo sostenible? Digamos que a veces cuando uno ve cómo está el mundo, cómo está Colombia, qué está pasando, todas estas denuncias sobre el ecosistema, sobre la forma irresponsable en la que manejamos nuestros recursos, los mares, el aire, los bosques, encontramos que pues somos bastante particulares en esto, y entonces el tema de la sostenibilidad se convierte casi en una utopía. ¿Qué impide el desarrollo sostenible? Por ejemplo, la desigualdad social, la pobreza y la superpoblación. Cuando yo tengo un número muy grande de pobladores, pues es imposible tener una práctica siquiera de cubrimiento de necesidades básicas o de simplemente vivir en condiciones que le apunten al desarrollo sostenible. La destrucción de los hábitats, la alteración de los paisajes naturales y la extinción de las especies, que por lo general, pues con el comercio ilegal, con acabar con el hábitat de una o de otra especie, simplemente porque llegó, digamos, la modernización, y esta modernización implica las obras de infraestructura, la maquinaria, todo esto va acabando con nuestro paraíso. El calentamiento global y la destrucción de la capa de ozono como consecuencia de la contaminación, la deforestación y el agotamiento de los recursos naturales. Eso es lo que hace que el desarrollo sostenible sea inviable. Adicionalmente, pues estamos viendo que la teoría de la modernización nos dice que nosotros vamos a llegar a esa modernidad a partir del curso de varias fases. Primero, pues estamos partiendo de una sociedad tradicional, de pronto que quiere llegar a una condición de evolución, de modernización, a un mundo moderno. Entonces entramos en una condición, por ejemplo, de despegue. Empezamos a implementar todas esas políticas, iniciamos el proceso, vamos supuestamente hacia el camino de la madurez, y luego llegamos a un tema de consumo masivo. Somos consumidores masivos. El hecho del consumo masivo, aquí vamos a ver a un autor que se llama Rostow. Rostow dice que, digamos que nosotros, al implementar una serie de prácticas económicas de una
o de otra manera vamos a llegar a consumir cada vez más. El hecho de que se consuma, si no hay un control de la situación, pues obviamente esto nos va a perjudicar. Nosotros, por ejemplo, no tenemos inversión productiva y digamos que se nos está ayudando con distintas formas de capital, de tecnología y de experiencia. Esa es la condición de Colombia. Rosso dice que nosotros tenemos especial influencia de territorios, por ejemplo, como pudiera llegar a ser Estados Unidos, y ahí nosotros identificamos que toda la modernización proviene de una economía que es obviamente mucho más fuerte que nosotros. Entonces, esto proviene o de Europa o proviene de Estados Unidos. ¿Qué nos queda más cerca? Pues por precios, por traslado, por importaciones un poquito que salgan a mejor precio. Fíjense que cuando uno importa de China es sumamente costoso y pues en condiciones así simpáticas llega a Buenaventura, y normalmente sacar de Buenaventura y traer los productos hacia Bogotá es mucho más costoso que lo que implicaría sacarlos de China hasta el puerto nuestro. Es increíble cómo se duplican los costos en este caso, pero pues obviamente traer de Estados Unidos podría ser muchísimo más fácil. Por eso es que de alguna manera hemos tenido esto que se denomina la teoría de la dependencia, donde muchas cosas nuestras provienen de allá. La incursión de otros mercados se dificulta un poquito. Dice que Rostow, que es este economicista teórico, dice la modernización es un proceso homogeneizador. A medida que pasa el tiempo, ellos y nosotros nos parecemos cada vez más, como quien dice, dependiendo de dependiendo de quien tenga ese país la relación con su economía más fuerte, pues uno tiende a ser mucho más parecido, a tener prácticas, y nosotros pues obviamente tendemos hacia Estados Unidos. Hay una concepción de que estos países tienen prosperidad económica y una estabilidad política imitable, cosa que en los últimos tiempos hemos visto que ha fracasado. Y pues aquí empezamos a sacar unas conclusiones interesantes. Casi todo lo que pasa allá nosotros lo queremos copiar. Al copiarlos, pues obviamente tenemos que revisar específicamente qué es mejor no hacer copia. ¿Y por qué es mejor no hacer copia? Porque es mejor tener en cuenta cuál es nuestra naturaleza y adaptar, sí, lo que de alguna forma es exitoso en otra parte a nuestras mismas condiciones, pero para sacar un mejor partido de la situación. Fíjense que en términos de pandemia, nosotros entramos muy rápido a estar completamente, digamos, encerrados, y duramos mucho tiempo encerraditos, y fue porque de alguna forma los dirigentes dijeron, no, eso por allá en Europa, en Italia y en España la cosa está muy complicada, para que se frene el contagio es necesario que todos nos guardemos. Y no solamente fuimos conscientes de que nos guardaron un montón de tiempo empezando una cuarentena obligada, sino que después de eso, ya llegando el primer pico de la pandemia, nos tocó volvernos a guardar, y de esta no hemos salido. Afortunadamente ya salimos hace unos días, porque incluso en las primeras semanas de enero nos tuvieron guardados por localidades como de a una semana, ¿cierto? Así pasó, y entonces todo el mundo empezó a quejarse. Entonces Rosto dice que la modernización es un proceso o europeizador o americanizador, y que nosotros simplemente lo que necesitamos es copiar las situaciones, porque encontramos que el país a quien vamos a imitar tiene prosperidad económica y que políticamente es imitable. Adicionalmente dice que el proceso de modernización es irreversible, y que una vez los países del tercer mundo entran en contacto con Occidente, no son capaces de resistirse a ese impetuoso proceso de modernización. O sea, nosotros no somos capaces de continuar con lo nuestro, sino que nos tenemos que parecer específicamente. Hay otros puntos importantes en este planteamiento, y dice, la modernización es un proceso progresivo que a largo plazo es no solo inevitable, sino deseable. Y Coleman, otro autor
afirma que los sistemas políticos modernizados tienen una mayor capacidad que los sistemas políticos tradicionales para tratar con funciones de identidad nacional, legitimidad, penetración, participación y distribución. Indica también que la modernización es un proceso largo y que los cambios se dan como para hacer saltos de carácter revolucionario. Incluso menciona que las generaciones que de alguna forma estuvieron implícitas dentro de esta modernización van a tener un impacto profundo y ese impacto profundo seguramente continuará a través de los tiempos. Ah, otros grupos dicen que este tema de la modernización proviene de conceptos estructuralistas. Cuando yo estuve con ustedes en Introducción a la Comunicación, en lo que hice, digamos, énfasis fue en toda la corriente estructuralista. Ustedes recuerdan que estuvimos hablando de Harold Laswell, y Harold Laswell es de la Escuela de Palo Alto, y la Escuela de Palo Alto pues supone que todos esos procesos de signo, de símbolo, de significado, de significante, que proporcionan como unas condiciones como duales, son unos modernos que provienen del estructuralismo. Necesariamente está Piaget metido ahí en la mitad y pues no me voy a volver a los contenidos que manejamos en Introducción a la Comunicación, pero eso mismo pasa desde el punto de vista, o sea, es decir, que todos esos fragmentos van aportando y van construyendo, a eso es a lo que se denomina estructuralismo. Entonces, que en este estructuralismo de carácter económico se enfatiza, por ejemplo, en la interdependencia de las instituciones sociales, la importancia de variables estructurales en el ámbito cultural y el proceso de cambios inherente a través del equilibrio homeostático. Ya habíamos dicho que era homeostasis. ¿Qué es la homeostasis? Para quien lo recuerde. ¿Alguien recuerda que habíamos buscado en San Google? Por ahí se tenía una referencia de lo que pasaba con los distintos organismos y la parte, digamos, metabólica que lleva a las personas a un equilibrio completo. Vamos a ver en esta definición de homeostasis que dice. Es una propiedad de los organismos que consiste en capacidad de mantener una condición interna estable, compensando los cambios en su entorno mediante el intercambio regulado de materia y energía con el exterior. Así es como funciona el metabolismo. Se trata de una forma de equilibrio dinámico que se hace posible gracias a una red de sistemas de control realimentados que constituyen los mecanismos de autorregulación de los seres vivos. Como quien dice, hay algo que nos cayó mal y estamos haciendo infección, nuestro aparato llamado cuerpo de inmediato sube fiebre y la fiebre indica que el cuerpo está luchando contra algo. Entonces, normalmente siempre hay unos determinados equilibrios metabólicos. Cuando nos falta algo, entonces producimos otra cosa, es decir, eso que lo expliquen los médicos y los biólogos. Pero vamos a ver desde la economía qué implica la homeostasis. Estado estable, fluctuante, que se da cuando las variables opuestas en un sistema están balanceadas. Entonces el sistema está en equilibrio. Esta propiedad define el nivel de respuesta y adaptación de la organización hacia el medio. Por lo tanto, pues lógico, nosotros tratamos dentro de ese fenómeno de la homeostasis, tratamos de buscar un equilibrio y tratamos de mirar qué es lo que está pasando internamente. Una característica específica de la modernización es que nosotros somos países tradicionales y los países que ya están desarrollados son modernos. Por lo tanto, hay algo que puede chocar entre la tradicionalidad y la modernidad. Entonces, si nosotros queremos alcanzar el desarrollo, es necesario tomar los buenos puntos que tienen que ver específicamente con la modernización, pero pensar si nuestra cultura, si nuestro contexto puede ser un buen escenario para hacer una copia idéntica. Entonces, fíjense que, por ejemplo, en Estados Unidos el valor de la familia es amplio desde el sentido de que hay una relación con nuestra familia interna, es decir, el trabajo nos lleva a buscar un tiempo de labores, pero la vida misma requiere que tengamos otro part-time y entonces se crea la conciencia culturalmente de que tiempo no hay para la familia.
Entonces solamente se conserva como familia el núcleo de papá, mamá, hijos, y en muchas oportunidades los jóvenes salen muy temprano y su familia es ninguna, están solos. Entonces son modelos que transgreden, por ejemplo, lo que son los principios culturales nuestros, donde sí tratamos de buscar el encuentro familiar. Claro que también en Estados Unidos se da la historia de que, por ejemplo, hay una cosa muy simpática y esa la saco de los programas de Home and Health con los hermanos Scott, que me encanta cómo hacen la modificación de las casas y de todo eso. Ellos siempre buscan el eje central de la remodelación de una casa en la cocina, y la cocina es una cocina sumamente amplia, es una cocina abierta, es una cocina donde todo el mundo, digamos, cocinan hombres, cocinan mujeres, hay que tener la cocina abierta para poder ver a los niños porque no hay quien cuide de los niños, pero al mismo tiempo hace que los papás vengan, que los hermanos vengan, y entonces el centro de la casa es la cocina. Ese tipo de cosas de carácter cultural ligados, por ejemplo, a la arquitectura, nosotros no lo tenemos. Cuando nosotros nos muestran un apartamento que tiene una cocina abierta y uno dice, ay, estos olores de la cebolla y todo eso se me va a pasar a la sala, y qué pereza, yo quisiera, por ejemplo, una cocinita cerrada, porque nosotros no tenemos ese tipo, digamos, de pensamiento. Entonces hay que hacer que todos esos conceptos que tenemos de la modernidad lleguen específicamente a nosotros, tratando de adaptarlo mejor, pero que de alguna forma logremos llegar con nuestras propias situaciones sin problemas de identidad. Lo que le está pasando a la comunidad de los Hunan con la que está trabajando Marcelita, están por allá, no digo la palabra porque se oiría muy feo en esta grabación de esta clase, pero están en la porra, ¿sí? Otros dirían que están lejísimos, por allá, bien lejos. Y los pobres no solamente han tenido la incursión de la Iglesia Católica, han tenido pérdida de valores, perdieron la cosmovisión, perdieron sus valores de comunidad y ahora los trasladaron dizque para Cundinamarca. Y estaban en una parte cercana al tapón del Darién, por allá en el Chocó, y la única forma de llegar era a través del río San Juan. Esta comunidad tiene problemas y tiene problemas de identidad. ¿Y por qué tiene problemas de identidad? Pues necesariamente tiene problemas de identidad porque tuvo incursión de otros y porque no hay autoridades que permitan a las comunidades conservarse en su integridad tal cual como son. Es buena la modernidad, pero en algunos casos, como con nuestros indígenas, es mejor respetar todos los principios y las cosas que van pasando con ellos. Pues bueno, muy bien, no los quiero aburrir más. Aquí todos se durmieron. A ver, Alejito, ¿dónde estás? Tatiana, Erika, Laura, Francis. He visto permanentemente a Marcela y a Oscar, Alejo, a Andresito. Uy, qué bueno. Se despertaron mis muñecos. Tatiana, ¿dónde estás? Erika, Laura. El resto fueron desapareciendo del universo. Profe, acá estoy. Ah, muy bueno. Ya están cansaditos, entonces definitivamente que tengan una feliz noche. Si existe alguna pregunta o algo así, me lo dejan saber. Y pues para nada, nos encontramos el día de mañana en clase formal. Bueno, un abrazo para todos. Dios los bendiga. Vale, Feliz profe, noche, buena profe. noche. Feliz noche a todos. Chao. Feliz noche a todos. Gracias, feliz noche.